Hola amigos, bienvenidos a esta ventana informativa que nos mantiene en contacto con el sector. En esta oportunidad vamos a entrevistar a Ricardo Santillán, presidente del Instituto Peruano de Gas y Medio Ambiente. Con él vamos a conversar sobre el GNL en el transporte de carga y la realidad del gas natural en el país. Este programa viene gracias al auspicio de Sintac del Perú, líderes en fabricación, mantenimiento y reparación de cisternas GLP. También Calpagas, para sus dispensadores GLP GasLink y su telemedición marca FACNIR. Axisa, sistemas y componentes para instrumentación y soluciones en válvulas, fitting y tubing. Amigos, no se olviden de participar en Electrotransporte Digital, Perú Energía Digital y Figas Virtual 2020. Hola Ricardo Santillán, mucho gusto. Igualmente, buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Miguel? Buenas tardes, Ricardo. Vamos a hablar entonces sobre el GNL, cómo es que este combustible puede ser aprovechado por el sector transporte de carga. ¿Qué posibilidades tiene el GNL para desarrollarse precisamente en este sector que es importante para el desarrollo de la economía del país, en el sector transporte de carga? Mira, las posibilidades de ser utilizado en el transporte de carga son realmente muy importantes para nuestro país. Primeramente porque tú sabes que las reservas que tenemos, que actualmente tenemos la del año 2017, estamos hablando de 12.875 TCF oficiales, ¿no? De los cuales 4.2 es para la exportación y el resto, digamos, es para el uso que tenemos tanto en el país, en todo lo que es GNB, domiciliario, residencial, para las concesionarias que en este momento están utilizando GNL, que son la del norte, Cuave, y la del sur, Naturgy, y también para lo que viene el proyecto 7 regiones. Pero como sabemos de que lo que se ha hecho en cuanto a masificación en nuestro país es muy poco. Las posibilidades de usar el GNL en el transporte son realmente muy buenas, porque esto va a permitir utilizar y desarrollar nuestro país realmente como debe ser en cuanto a masificación del gas natural. No solo en Lima, sino en todas las regiones de nuestro país. Debido a que el GNL se presta realmente muy bien para el uso del transporte de carga y de pasajeros. Precisamente tenemos nosotros una balanza comercial negativa desde hace muchos años. ¿Y eso es producto de qué? Producto precisamente del uso que tenemos indiscriminado en lo que es transporte. Y hablar de transporte, estamos hablando no solo de transporte terrestre, también marítimo, fluvial, lacustre, pero en ellos es bastante menor. Lo que representa el sector transporte en el Perú, solamente con el uso del diésel, estamos hablando del 54.7% del consumo total de transporte del Perú, precisamente representa el diésel, y el 31.9% representa gasolina, es decir, vehículos menores. De ellos, el 46% del consumo de energía es realmente en el transporte por carretera de pasajeros, y el de carga representa el 38.7%. Y en general podemos hablar que el sector transporte es el mayor consumidor de combustibles líquidos en el Perú. Según la consultora Macrocónsul, representa el 60% de la demanda de lo que se refiere a combustibles líquidos en el Perú. Bien, de estos combustibles líquidos, el diésel 2 es el principal producto demandado de todo el universo de combustibles líquidos. Representa precisamente el diésel el 64%. Ahora, el petróleo crudo, nosotros importamos bastante petróleo crudo y gasolinas, pero si hablamos del petróleo crudo, representó la importación de este petróleo en el primer semestre del año 2019 106.000 barriles por día. Sin embargo, lo que nosotros producimos en nuestro país, estamos hablando de 45.000 barriles por día en el mismo periodo del 2019. ¿Eso qué implica? Implica que en el año 2019 se ha tenido una balanza comercial negativa de 122.000 barriles por día, según el reporte de Ocinermin a septiembre del 2019. ¿Eso qué implica en cifras de dinero? Implica 1.759.4 millones de dólares como balanza comercial negativa solamente en el petróleo crudo. Eso
En cifras, para que nos pueda entender el público en general, estamos perdiendo 34 millones de soles al día. Y según cifras de ESAN en sus diálogos de energía, que hace poco lo hemos visto, estamos hablando que en el año 2026 va a representar, si seguimos así, una pérdida de 100 millones de soles al día. Por lo tanto, nuestro principal problema representa el transporte en nuestro país, el transporte en diésel, sobre todo, y luego, por supuesto, todo lo que es líquidos como el gasolina. Esperemos realmente de que esta balanza comercial negativa la podamos nosotros revertir y que sobre todo para todos los sectores productivos del país sea importante este combustible que lo tenemos en abundancia, como tú ya lo estás mencionando, estimado Ricardo. Dime, en el caso de la minería, el GNL también puede ser una opción, ¿verdad? Por supuesto, en el caso de la minería representa realmente una buena opción. ¿Por qué? Porque puede servir para el transporte y el acarreo de minerales. Y asimismo se puede usar en la celda de explotación, es decir, para lo que es fundición y refinación. Además, no nos olvidemos del campamento minero. El campamento minero, yo trabajaba en una mina, por eso que puedo hablar con cierta prestancia en el tema. ¿Por qué? Porque se usaba mucho petróleo, dicen, se estaba quemando los grupos electrógenos que servían para alimentar el campamento, los talleres de la mina, ¿no? Y la celda de flotación. Todo ello era alimentado por grupos electrógenos que consumían diésel. Entonces, el diésel es un combustible que está muy utilizado en todo lo que es minería. Entonces, yo creo que el GNL sería una gran opción que la minería podría contar para poder, en primer lugar, disminuir sus costos operativos y, en segundo lugar, poder tener una menor emisión de GEI. Muy bien, y precisamente eso es lo que estamos buscando, ¿no? Eficiencia en el proceso productivo y combustibles amigables al medio ambiente. Vamos a ir a una pausa comercial, estimado Ricardo, pero antes vamos a decirle a nuestros seguidores que estamos con Ricardo Santillán, quien es presidente ejecutivo del Instituto Peruano de Gas y Medio Ambiente. Vamos a ir a una pausa y retornamos. Bueno, Ricardo, retornamos de la pausa comercial y vamos a hablar acerca del GNL, pero ya desde el punto de vista normativo, ¿no? Hace poco ha habido un cambio en el reglamento de comercialización del GNC y GNL y muchos han interpretado este cambio como que le estamos dando un monopolio a las concesionarias. ¿Cuál es tu opinión? Correcto. Bueno, efectivamente ha habido una modificación al reglamento de comercialización de GNC y GNL, al Decreto Supremo 057 del año 2008. Mi opinión es la siguiente. Considero que el gas natural licuado no debe ser exclusivamente proveído por el concesionario, en primer lugar. ¿Por qué? Porque existen zonas a las cuales nunca podrá llegar el concesionario por las redes de gas natural, lo cual implica que este mercado debería estar abierto también para los agentes habilitados. La modificación de este Decreto Supremo 057-2008 no promueve el monopolio, pero a su vez no permite la libre comercialización del GNC-GNL a las provincias más alejadas del producto de gas natural. Recordemos
que los concesionarios han ganado justamente o tienen las concesiones para los cuales se han comprometido con el Estado en proveer de gas natural a las residencias, comercios y ciertos establecimientos de gasocentros de GNB. Sin embargo, no se habla de las industrias y otros consumidores que puedan estar habilitados o proveídos por el concesionario. Por lo tanto, hay zonas que son muy alejadas, que no va a poder ingresar con sus redes porque tiene que poner primero una plantita de regasificación y luego a partir de ahí distribuir con tuberías de gas natural. Entonces, por lo que podemos nosotros, con el sentido común, podemos decir que no van a ir a los últimos lugares donde requieran el gas natural. Y hay zonas muy frías que tenemos en nuestro país que sí van a requerir no solo el uso en cocción, sino también en calefacción. Y que sería importante, pues, que en este caso agentes habilitados independientes puedan entrar a operar. Muy bien, Ricardo. ¿Cuál crees tú que ha sido el principal factor para que se pierda el interés por parte de los consumidores, por supuesto, en adquirir vehículos a gas natural, teniendo en cuenta pues que se está viendo desinstalación de estos equipos en los vehículos y que algunas estaciones inclusive han dicho de que ya no es negocio tener GNB dentro de los establecimientos que venden combustible? Correcto. En cuanto al tema que lo mencionas, efectivamente, han perdido mucho el interés los que consumían gas natural vehicular, precisamente por lo siguiente. Primero, el precio de los combustibles bajó notablemente, todo lo que es líquidos. ¿Por qué? Porque a nivel mundial se tiene justamente la producción de Estados Unidos mediante el shale gas. Eso ha provocado, el shale gas y el shale oil. ¿Eso qué es lo que ha provocado? La baja notable del barril de petróleo a nivel mundial. Si hablamos solamente del sector que nos pertenece, que es América, estamos hablando que nuestro gas, o el gas que se comercializa, el gas natural, está medido mediante el Henry Hub, que es un indicador que se tiene en el Golfo de México. Ese Henry Hub ha ido bajando desde que se inició la exportación de GNL. Estamos hablando de $12 el millón de BTU y ahora lo tenemos en 2.1, 2.2. Incluso cuando hemos estado en el punto más crucial de la pandemia, bajó a menos de $2 el millón de BTU. ¿Eso qué implica? Implica que tenemos un combustible bastante barato. Pero también el petróleo bajó a niveles realmente increíbles. Bajó a menos de $1. Estaba en un valor negativo. Eso ha implicado notablemente que el petróleo ha bajado notablemente, el crudo en sí. Por lo tanto, los derivados del petróleo, que son las gasolinas, también ha bajado notablemente. Por lo tanto, el precio de la gasolina ha resultado bastante positivo para el consumidor y también el precio de GLP, que es un derivado del petróleo. Entonces, por lo tanto, tenemos dos combustibles que usan los vehículos bastante cómodos. ¿Eso qué ha implicado? Que finalmente, si bien es cierto, no ha llegado a bajar en medidas energéticas más bajo del gas natural, pero eso el común de las personas no lo sabe. El común de las personas se guía precisamente por lo que está en la lista y dice, por ejemplo, el GLP está en 1.4 y el GNB 1.5, entonces prefiero el GLP, pero las unidades de comercialización son diferentes, no son iguales, pero eso no lo sabe el consumidor. Entonces, por lo tanto, ha ido pasando un gran flujo de vehículos que estaban convertidos a gas natural a GLP. Esto ha provocado, por supuesto, que las estaciones de servicio, muchas de ellas cambien sus preferencias y en vez de tener islas de GNB, tienen islas de GLP. Es más, algunas han convertido algunas de sus islas de GNB, las han pasado a GLP. Entonces eso realmente ha tenido una incidencia muy negativa por parte de los vehículos a gas natural. Además, hay otro tema, no ha habido un apoyo para la conversión de los vehículos a GNB, como sí lo hubo al inicio. Hubo por parte del Estado un incentivo bastante bueno por parte de ciertas financieras, los cuales las tasas eran muy bajas para que se puedan convertir. Sin embargo, eso no ha sido previsto en el futuro. Sin embargo, creo yo que esto va a remontarse nuevamente porque hay nuevas directivas que he podido ver hace poco que efectivamente están realizando el incentivo para que nuevamente el gas natural vehicular sea el combustible que realmente se debe optar para estos vehículos que están usando GLP o combustibles líquidos. No sé si me puedes mencionar algunas directivas
en todo caso, algunos proyectos que precisamente fomenten el consumo del gas natural, las conversiones vehiculares o la compra de vehículos a gas natural? Sí, mira, sé que ha habido hace poco unos anuncios por parte de la Dirección General de Hidrocarburos en el sentido que el FICE, mediante el sistema de bono gas, va a efectuar unos apoyos directamente a las personas interesadas, en este caso taxistas u otros que tengan el interés de poder convertir sus unidades a gas natural vehicular. Eso va a ser muy importante porque eso va a permitir precisamente que la gran mayoría se pueda nuevamente convertir a gas natural vehicular, los vehículos que no están convertidos, especialmente en las regiones que actualmente no lo tienen. Es más, hay un proyecto que justamente va a llegar el gas natural a las regiones más apartadas que están en el interior del país. Este proyecto se llama 7 regiones. Justamente ese es el lugar a donde van a ir esas ciudades, a esos pueblos, en los cuales puede haber la conversión precisamente de los vehículos de gas natural, de líquidos, perdón, a gas natural vehicular. Eso es factible hacerlo, con el apoyo, por supuesto, y el incentivo que está brindando mediante los fondos del bono gas y del FICE del Ministerio de Energía y Minas. Es importante entonces de que nosotros como productores del gas natural que tenemos en abundancia, pues podamos aprovecharlo, ¿verdad? Claro. Háblanos acerca de este proyecto y prácticamente ya es una realidad de la estación que está construyendo, que ya la tiene habilitada el concesionario de acá de Lima y que se está construyendo aquí en Puente Piedra. ¿Qué impacto va a tener en el sector transporte este modelo de negocio que te va a permitir, pues, bueno, aprovechar el gas natural en su forma GNL, ¿no? Claro, bueno, esa es una iniciativa importante que ha tenido justamente Cálida de construir una estación de gas natural licuado en Puente Piedra. Esta iniciativa es muy importante porque va a permitir iniciar el corredor azul, del cual tanto se ha hablado, que va hacia el norte de nuestro país. Ello va a permitir cargar tanto a las unidades de transporte de carga como de pasajeros que viajan al norte, por lo que se va a tener, uno, combustible barato, pasajes económicos y además va a permitir que la unidad tenga lapsos más largos de mantenimiento, porque el combustible gas natural es un combustible limpio, no como el combustible líquido que deja muchas impurezas dentro del motor. Entonces, por ello que esta iniciativa que ha tenido Cálida es muy buena. Además, esta iniciativa debería tenerse realmente en todo el norte y el sur del país. Lógicamente, eso requiere inversionistas, y para que los inversionistas tengan el interés adecuado, debería haber incentivos por parte del Estado en ese sentido, de tal manera que ellos puedan recuperar lo más pronto posible su inversión y sea muy atractivo justamente para las personas o para las empresas que desean invertir en ese sector. Entonces, dos palabras ahí: incentivos y la empresa privada, los inversionistas que quieran invertir. Vamos a ir a una pausa comercial y luego de la pausa vamos a hablar acerca de cómo impulsar las actividades económicas con el GNL. Y por supuesto, quiero que nos hables acerca de las reservas que tenemos de este combustible que se llama gas natural y que lo tenemos abundancia en el Perú. Vamos a la pausa y retornamos.
retornamos de la pausa y quería hacerte la pregunta directa, ¿no? ¿Es una opción llevar el gas natural e impulsar las actividades económicas usando mini plantas GNL en proyectos como por ejemplo el de 7 regiones del cual tú acabas de mencionar, pero que nos gustaría además que nos des detalles de cómo podría hacerse este proyecto usando estas mini plantas, ¿no? Respecto al proyecto 7 regiones, que en principio es muy importante porque va a permitir abastecer con gas natural a las regiones más apartadas que tenemos en el interior del país. Sin embargo, siempre un proyecto de estos trae varias aristas y una de ellas son las áreas de concesión son un poco extensas. Incluyen lugares, como te había dicho, donde nunca va a llegar el gas natural. Poblados alejados. Muy alejados, entonces ahí no va a llegar al natural. ¿Qué se requiere? Se requiere justamente los otros entes habilitados que puedan llegar a estos lugares, ¿no? Porque seguramente tienen un cliente o han visto que hay una posibilidad de negocio. Te doy un ejemplo, uno de ellos, Ucayali. Se incluye a Ucayali abastecido con GNL. No estamos de acuerdo porque Ucayali podría ser abastecido fácilmente por medio de los lotes de Aguaitía con gas natural. El ducto de Aguaitía a Pucallpa existe, ya existe, o sea, simplemente es habilitarlo, ponerlo en operación, ¿no? Ese es un punto. Ahora, la población de estas 7 regiones supera los 4 millones de habitantes. Sin embargo, el objetivo solamente son 22.930 viviendas. Para darte un ejemplo, solo en Puno existen 100.000 viviendas. O sea, estamos hablando de abastecer el 25% de las poblaciones, un poco menos, de Puno. Entonces, este proyecto debería incluir la masificación del uso en el transporte, la minería y la industria. Muy bien, sobre todo porque son actividades económicas que permiten desarrollar y además generar empleos, que es lo que necesitamos para desarrollar las regiones, aparte de Lima, por supuesto, ¿no? Finalmente, ¿nos puedes hablar, Ricardo, sobre las reservas? Ha habido muchas opiniones acerca de que nuestras reservas han bajado, y precisamente en el libro de reservas se ve también que han bajado, pero eso es por un tema, digamos, formal, ¿no? ¿Nos puedes explicar cómo es que difiere el libro de reservas versus lo que nosotros creemos que existe en cuanto a lo que es reservas de gas natural aquí en el Perú? Sí, mira, tú sabes que el libro anual de reservas siempre se edita con posterioridad, muchas veces está llegando al año y medio o 2 años. Por ejemplo, en este caso tenemos solamente el libro anual de reservas del año 2018. El editado en diciembre de 2018. No tenemos aún el de 2019. Ahora, ahí se habla justamente que tenemos reservas probadas de 10.6 TCF. ¿Y a qué nos referimos con probada? Primero le voy a dar el alcance de todo y luego definimos un poco qué son este tipo de reservas, ¿no? Bien, 10.6 TCF en reservas probadas. Luego tenemos 1.9 TCF en reservas probables, 1.6 TCF en reservas posibles, y luego hay 2 cuadritos más que nos dice 5.3 TCF recursos contingentes y 30.9 TCF recursos prospectivos. Vamos a describir cada uno de ellos muy rápidamente. ¿En qué consisten las reservas probadas? Se habla de reservas probadas cuando se tiene la certeza razonable que son comercialmente recuperables, no al 100%, al 90% de probabilidad. Se dice reservas probables cuando se tiene la certeza que son recuperables también comercialmente, pero con 50% de probabilidad. Cuando se dice posibles, cuando se estima que pueden ser recuperables esas reservas comercialmente, pero solamente le dan un 10% de probabilidad. Ahora, ¿cuándo es contingente? Se dice que es reserva o recurso contingente cuando son potencialmente recuperables, no necesariamente comercialmente, pero los proyectos son o se consideran lo suficientemente maduros. ¿Y cuándo es prospectivo? Los recursos prospectivos son los que potencialmente podrían ser recuperables, pero son reservas que aún no han sido descubiertas. Se estima, se cree que puede haber en base a lo que tenemos, a los colchones de gas que tenemos en sitios aledaños. Por eso se estima o se prevé que puede haber esos recursos, pero aún no han sido descubiertas. Para hacer el descubierto o descubrir las reservas, para tener la posibilidad de tener reservas ya sea probables, posibles o probadas,
se requieren pozos exploratorios. Y esos pozos exploratorios, para ellos se requieren empresas que apuesten a desarrollar exploración en nuestro país. Y eso implica muchas aristas, porque hay que ver la ley de hidrocarburos, que tiene que ser, por supuesto, mejorada, ¿no? Actualizada, que aún no se realiza, y dar los incentivos tanto en regalías y en otros quehaceres, de manera que pueda el inversionista ser atractivo para él venir y hacer exploración en nuestro país. Ahora, referente al tema y mención, ¿qué es lo que tenemos para nuestro país en estos momentos? Bien, el lote 88 fue considerado como una reserva probada de 6.9 TCF y 1.04 TCF de reservas probables. Y fue exclusivamente para el uso interno, no para exportación. Los lotes 56 y 57 sí fueron considerados para exportación con reserva aprobada de 3.09. Inicialmente fueron destinados para el proyecto de exportación 4.2 TCF. Ahora, si nos vamos un poquito más allá, ¿qué es lo que se viene? Es lo que antes se denominaba el gasoducto del sur y ahora se denomina el SITGAS. El SITGAS va a demandar 4.85 TCF según el proyecto, y el cual sería abastecido por los lotes 58 y 88 en el año 2025, si en caso, por supuesto, se lleva a cabo la construcción. Eso es lo que te podría informar referente a los recursos y reservas del gas natural en nuestro país. Muy clara tu apreciación, estimado Ricardo. Yo quiero agradecer tu presencia acá en este pequeño programa. Hemos estado con el presidente ejecutivo del Instituto Peruano de Gas y Medio Ambiente, el señor Ricardo Santillán Chiquitaz, a quien le agradecemos. Muchas gracias, Ricardo. Muy amable, Miguel. Cuando gustes, estamos atentos. Gracias. Muy amable.